Hola chicos de quinto grado, vamos a continuar con la materia de historia. El día de hoy nos toca el tema cultura y medios de comunicación y también la educación en México. Vamos a dar inicio con la lectura del cuadro de información del tema cultura y medios de comunicación y de ahí nos vamos a dirigir al libro de texto donde también vamos a leer para poder obtener más información y poder responder las actividades que vienen en nuestra guía. Estamos en la página 280 de la guía y bueno, la primera actividad nos dice que vamos a relacionar estas columnas, así que vamos a leer la información que viene para que cuando realicemos la lectura podamos identificar más rápido las respuestas. Entonces vamos a relacionar las columnas: el cine mexicano producido entre 1932 y 1955, y tenemos desde 1921 la radio, y a partir de 1950 la televisión. Entonces, como pueden observar, tenemos del lado izquierdo solamente 3 recuadros y del lado derecho tenemos 6 recuadros. Entonces, a cada recuadro del lado izquierdo le va a corresponder 2 recuadros del lado derecho. Entonces, los recuadros del lado derecho dicen lo siguiente: permitió a la gente divertirse e informarse. Esto último sobre todo a los analfabetas. Entonces, ¿esta con cuál creen que iría? Por ejemplo, podría ir con el radio y sería así: desde 1921 la radio permitió a la gente divertirse e informarse. Esto último sobre todo a los analfabetas. Entonces van a ir relacionándolas, ¿sale? La segunda dice: reflejó la vida y aspiraciones de los mexicanos. Introdujo varias costumbres a la convivencia diaria de las familias. Transformó las costumbres y tradiciones y contribuyó a la creación de una nueva identidad nacional. Y sirvió para inclinar los gustos de la gente hacia los productos y propuestas artísticas presentados. La última difundió estilos de vida, ideas, creencias, actividades y modas que influyeron en la conducta de la gente. Como siguiente actividad dice que van a reflexionar. En la segunda mitad del siglo XX se introdujeron en los hogares el teléfono, el radio y la televisión. Y la pregunta a reflexionar y responder es: ¿piensas que con ellos cambió la forma de ser y de actuar de los mexicanos? Dependiendo de tu respuesta, vas a contestar también por qué crees eso. Entonces, ahorita nos vamos a dirigir a su libro de historia en la página 142. La cultura y los medios de comunicación: literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. México es un país caracterizado por su diversidad cultural, la cual se ve reflejada en cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y estados con características propias, pero a la vez comunes, como los valores, las costumbres, hábitos, instituciones y una historia que nos identifica como mexicanos. Algunas costumbres, tradiciones y lugares inspiraron a escritores, a músicos, pintores, poetas, cineastas, maestros e intelectuales, que con sus creaciones difundidas en el país y el extranjero, contribuyeron a identificar la cultura nacional con la llamada cultura popular. Grandes pintores como Frida Kahlo y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, influidos por el arte popular mexicano y el arte europeo, difundieron a través de su pintura el valor de la historia nacional, en especial de la Revolución.
así como escenas de la vida de campesinos e indígenas, entre otros temas. Del lado izquierdo tenemos una fotografía de Frida Kahlo y Diego Rivera. Frida era pintora y Diego Rivera era muralista, o sea, pintaba murales. Célebres músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas realizaron grandes composiciones con las que trataron de expresar la realidad nacional. El problema de la tierra, la difícil vida de los indígenas y campesinos, la crueldad y la violencia de la revolución se volvieron temas de la llamada novela de la revolución, donde destacaron autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y Rafael F. Muñoz. La cultura mexicana también fue motivo de la reflexión y el análisis de filósofos como Samuel Ramos y de escritores como Octavio Paz, autor de El laberinto de la soledad, en el que hizo un análisis de la historia, identidad y cultura de los mexicanos. Por otra parte, los medios masivos de comunicación como es el cine, la radio, la industria disquera y la televisión lograron una mayor difusión e influyeron de manera importante en la cultura nacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Un dato interesante, el presidente Álvaro Obregón ordenó que en la comida oficial para celebrar el primer centenario de la consumación de la independencia se sirviera sopa de tortilla, arroz a la mexicana y mole poblano, como homenaje a la comida típica de México. En cuanto al cine, que tuvo sus inicios en nuestro país al terminar el siglo XX, se convirtió en una floreciente industria que entre 1932 y 1955 ganó el afecto de la mayoría de la gente, porque en sus películas veía reflejadas sus vidas y aspiraciones, lo cual contribuyó al cambio de tradiciones y comportamientos, y a construir una identidad nacional que fue conocida en el mundo a través de las actuaciones de ídolos populares como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Germán Valdés Tintán, Sara García, Joaquín Pardavé, El Santo y otros más. Chicos, aquí les recomiendo que le pregunten a lo mejor a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos, si conocen a alguno de estos actores y les podrán contar alguna película también que hayan visto. Igual les recomiendo que acompañados de algún familiar les recomienden alguna película y puedan verla también para que conozcan un poco más de cómo era la vida en aquel tiempo, porque las películas reflejaban cómo era la vida en ese momento. Entonces será muy interesante ver alguna para que ustedes puedan conocer más y entender mucho mejor esta época. Temas de la historia nacional y de la vida cotidiana de campesinos, de obreros revolucionarios, vagos, carpinteros, secretarias, vendedores, policías y ladrones, políticos, luchadores, futbolistas, boxeadores, camioneros, voceadores, empleados públicos, bailarinas, charros, pobres y ricos. Además de otros tantos personajes fueron escenificados en las pantallas y difundieron en el país y en el mundo la idea de que la manera de ser de los mexicanos era generosa, rebelde, solidaria, divertida, resignada y patriota. Entre tantas otras cualidades que se resumían en la ciencia de que como México, se resumían en la creencia de que como México no hay dos. Entonces, les recomiendo que vean alguna película de Cantinflas, por ejemplo. Muchas de sus películas representan a muchos oficios de aquel entonces. Tiene bastantes películas y podrían ver alguna de ellas. A través de la radio, cuyo primer programa se transmitió en 1921, el público no solo se divertía e informaba,
sino que también se identificaban con los valores que se difundían en distintos programas como las radionovelas, los noticiarios y los concursos. Asimismo, al mismo tiempo, la radio sirvió para que la gente inclinara sus gustos hacia diversos productos que se anunciaban, pero también hacia los artistas del momento, cuya música y canciones fueron consideradas una expresión de la cultura nacional, como las composiciones de Agustín Lara. La radio, al igual que el cine y la televisión, ha cumplido también una función informativa, porque quienes no sabían leer ni escribir, se forjaron una idea de México y del mundo con la información que escuchaban. Un acontecimiento muy importante fue la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939, esto por mandato del presidente en aquel momento Lázaro Cárdenas, con el propósito de convertirse en la institución dedicada a la preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana. Esta institución ha desempeñado un papel clave en la preservación de la herencia cultural de México y del mundo. Con la televisión que inició sus transmisiones en la década de 1950, las familias comenzaron a introducir nuevas costumbres en su convivencia diaria. Los estilos de vida, las ideas, las creencias y otras actividades realizadas por sus artistas favoritos influyeron en el comportamiento de la mayoría de la gente y contribuyeron a producir nuevas formas de expresión cultural. La vida en las ciudades se convirtió en el gran tema y el gran modelo para ser imitado. Junto con él, la cultura estadounidense, pues en la pantalla se veía de todo: el cabaret, el salón de baile, las calles, la cantina, la fiesta, el ring, la fábrica, el autobús, la casa, etc. La televisión, con su poder magnético de atraer a las personas, fue utilizada también para llevar educación a las poblaciones geográficamente aisladas, a través de los proyectos de telesecundaria. Después de 1950, la cultura nacional unificó sus formas de expresión y sus costumbres gracias a la influencia de los medios masivos de comunicación. Tenemos aquí a un costado una fotografía de uno de los actores más reconocidos de aquella época y que seguramente muchos todavía pueden identificar, sus papás, sus abuelitos, algún familiar. Él es Germán Valdés Tintán. Y bueno, de este lado tenemos también al actor Pedro Armendáriz, que está a la izquierda. Otra fotografía de una transmisión de un programa de radio. Y la llegada de la televisión revolucionó la dinámica de las familias mexicanas, pues como podemos observar en esta fotografía, reunía a las familias en las salas, en donde tuvieran su televisión. Era un momento de compartir y de estar juntos para poder ver un programa de televisión, una novela, las noticias, cualquier cosa, una película. Era un lazo que se formaba en las familias de unión. Un dato interesante: el mexicano Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color, la cual se encuentra hoy en la mayoría de los hogares del mundo. González Camarena realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. En 1963 hizo la primera transmisión con su llamado sistema cromático, lo que le dio gran renombre. Los primeros éxitos internacionales los obtuvo durante la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1964. Fue además un gran amante de la cultura mexicana. Compuso algunas canciones. También fue un astrónomo aficionado y buen conocedor de la historia de nuestro país.